Bueno, me llamo David Doyon, soy de Francia, soy, bueno, vamos a decir, investigador independiente. Yo no trabajo ya en una universidad. Y bueno, soy editor y difusor y distribuidor de, bueno, varios editores alternativos, militantes, libertarios, bueno, de manera más general, vamos a decir, de contracultura. Y bueno, el anarquismo es una corriente ideológica, filosófica, que existe, bueno, desde la mitad del siglo XIX, que fue conceptualizada por, bueno, varios teóricos. Uno de los primeros fue Proudhon. Y bueno, es una parte de la corriente socialista internacional, bueno, que se desarrolló hasta nuestros días. Y básicamente vamos a decir que lo que busca el anarquismo es la emancipación del individuo a través de la emancipación colectiva. Y bueno, quiere que esa emancipación pasa por varios medios que sean, bueno, la reapropiación colectiva de los medios de producción, vamos a decir. Uno de los puntos más importantes de la anarquía es la lucha contra el poder y contra la autoridad, y bueno, que sea a nivel político representado por el Estado o a nivel económico por el sistema capitalista. Y bueno, el anarquismo es muy importante porque abarca, vamos a decir, casi todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Plantea cuestionamientos sobre, bueno, la manera de vivir de cada uno. Se interroga sobre, pues, la ecología, sobre la emancipación de las mujeres, sobre, bueno, la emancipación de los trabajadores. Y bueno, tuvo una importancia muy importante en todas las luchas, desde, vamos a decir, la Comuna de París, pasando por la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, el 68, que se bueno, en todas partes, y hasta las luchas sociales de nuestros días. Bueno, entre los principales valores del anarquismo, pues está la solidaridad y el apoyo mutuo. Se considera que para, bueno, que la emancipación sea colectiva, que todos los seres humanos tienen que colaborar juntos, sin autoridad, pero por un consentimiento entre todos los seres humanos. Bueno, el anarquismo intenta, pues, cambiar el orden social, y por eso utiliza varios medios, que sean la educación, el sindicalismo, o incluso a veces, pues, la lucha, vamos a decir, violenta. Pero la lucha violenta finalmente no es propia de los anarquistas. Cabe recordar que, por ejemplo, el terror como medio político fue utilizado primero por los republicanos franceses durante la Revolución Francesa. Y bueno, el Estado siempre ha puesto énfasis en el lado violento de los anarquistas para desacreditarlos frente, bueno, vamos a decir, a la opinión pública. Y en esa época de fuertes luchas sociales, bueno, de nuevo, como hace ya un siglo, los estados, que sean en Francia, en Grecia o en la actualidad en México, pues intentan hacer lo mismo, diciendo que, bueno, los anarquistas son unos violentos que, bueno, utilizan ese medio para lograr sus fines. Pero, bueno, creo que esto no es más que un medio para, bueno, intentar acabar con las luchas y las reivindicaciones populares de los pueblos. Bueno, creo que frente a las diversas tentativas
pues de desacreditar a los anarquistas en los medios de comunicación tradicionales, pues los anarquistas tienen que, bueno, continuar y seguir tener sus propios medios de comunicaciones para intentar pues contraer toda esa compañía de difamaciones que, bueno, siguen ya desde un siglo. Y bueno, no hay que dejar a los otros pues los medios de comunicaciones, pero crear nuestros propios órganos y, bueno, defender nuestras propias vistas del cambio social.